Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las telenovelas de Turquía son el pan nuestro de cada día. ¿Están listos para un chisme jugoso, un drama de proporciones épicas y, por supuesto, mucho romance? Porque hoy vamos a desmenuzar un escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco, la aparente superación amorosa de Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Después de la tormenta mediática que significó su relación con el mismísimo Kerem Bürsin, parece que nuestra queridísima Hande ha decidido pasar página, ¿y de qué manera? Los rumores vuelan, las fotografías comprometedoras circulan por las redes sociales y todo apunta a que un nuevo galán ha conquistado el corazón de la actriz. ¿Pero quién es este misterioso pretendiente? Es un actor, un empresario, un jeque árabe. Manténganse conectados porque lo vamos a descubrir. Antes de sumergirnos en este culebrón digno de la mejor telenovela turca, déjenme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola review, ni un solo análisis de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo y, por supuesto, déjenos un like gigante si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Y para entender este embrollo, tenemos que recapitular un poco sobre la historia de amor de Hande y Kerem. Su relación, nacida en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico cuento de hadas para muchos fanáticos. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, y la realidad superó la ficción cuando confirmaron su noviazgo. Recuerdo perfectamente la explosión de alegría en las redes sociales. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos, hicieron montajes de fotos, fue una verdadera locura. Durante un tiempo Hande y Kerem se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, asistiendo a eventos juntos, compartiendo momentos románticos en sus redes sociales y protagonizando portadas de revistas. Parecía que su amor era indestructible, un ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas sí existen. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza hace unos meses. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. En fin, la típica historia de amor que se desmorona bajo el peso de la fama. Y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la ruptura, las señales eran evidentes: dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales y sus declaraciones se volvieron cada vez más ambiguas. Así que, con este contexto en mente, llegamos al meollo del asunto: ¿quién es el nuevo galán que ha conquistado el corazón de Hande Erçel? Los rumores apuntan a un joven empresario, un tal Hakan Sabank. Se dice que se conocieron a través de amigos en común y que la chispa surgió de inmediato. Las primeras fotografías de la pareja fueron tomadas durante un viaje a París, donde se les vio paseando de la mano, cenando en restaurantes románticos y disfrutando de la ciudad del amor. Por supuesto, estas imágenes no tardaron en viralizarse, generando un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Hande se dividieron entre los que la apoyan en su nueva relación y los que aún sueñan con una reconciliación con Kerem. Los comentarios fueron de todo tipo, desde felicitaciones y buenos deseos hasta críticas feroces y acusaciones de traición. Como si Hande le debiera explicaciones a alguien sobre su vida amorosa. Pero bueno, ya sabemos cómo son las redes sociales, un hervidero de opiniones donde todo el mundo se siente con derecho a juzgar y opinar sobre la vida de los demás. Lo importante aquí es que Hande parece estar feliz y tranquila, disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Y si Hakan Sabank es el hombre que la hace sonreír, pues que viva el amor. Ahora bien, hablando de amores y desamores, no podemos dejar de mencionar algunas otras series turcas que han explorado este tema con maestría. Por ejemplo, ¿recuerdan Aşk Memnu? Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un clásico indiscutible del género. La historia de Bihter Ziyagil, una joven que se casa con un viudo millonario y se enamora del sobrino de este, es un auténtico drama pasional que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Aşk Memnu es relevante para este tema porque explora las complejidades del amor prohibido, los deseos reprimidos y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es simplemente electrizante, y la historia te hace reflexionar sobre los límites del amor y la importancia de la fidelidad.
Además, la serie cuenta con una producción impecable, una banda sonora emotiva y unas actuaciones magistrales. Si no la han visto, se la recomiendo ampliamente. Otra serie que aborda el tema del amor con una perspectiva diferente es Medcezir. Esta serie, inspirada en la exitosa serie estadounidense de O.C., cuenta la historia de Yaman Cooper, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado y se enamora de Mira Beilice, una chica rica con problemas de adicción. Medcezir es relevante para este tema porque explora las diferencias sociales, los prejuicios y los desafíos que enfrentan las parejas que provienen de mundos diferentes. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de luchar por tus sueños. Además, cuenta con un elenco joven y talentoso, una banda sonora pegadiza y una trama adictiva. Y si hablamos de series turcas que han marcado un antes y un después en la televisión, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con la esclava ucraniana Hürrem Sultan, fue un auténtico fenómeno mundial. Muhteşem Yzyl es relevante para este tema porque explora el poder del amor y la ambición en un contexto histórico fascinante. La serie muestra cómo Hürrem, una esclava, logró ascender al poder gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. Además, la serie cuenta con una producción espectacular, un vestuario deslumbrante y unas actuaciones memorables. Pero volviendo al tema central de este vídeo, al escándalo de Hande y su nuevo galán, hay que destacar que independientemente de lo que suceda en el futuro, la actriz tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre. Y si Kerem Bürsin está destrozado, como sugiere el título del vídeo, pues tendrá que superarlo y seguir adelante. Así es la vida. Y hablando de Kerem, ¿han visto sus últimos proyectos? El actor está imparable protagonizando nuevas series y películas que están cosechando éxito tras éxito. Parece que la ruptura con Hande no lo ha afectado profesionalmente, al contrario, lo ha impulsado a seguir creciendo y a demostrar su talento. Su reciente participación en la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego enamorado, ha recibido excelentes críticas, destacando su capacidad para asumir roles desafiantes y con gran profundidad emocional. Además, se rumorea que está trabajando en una nueva serie para una plataforma de streaming internacional, lo que podría catapultar su carrera a nivel global. Mientras tanto, Hakan Sabank, el supuesto nuevo amor de Hande, es un personaje que despierta gran interés mediático. Pertenece a una de las familias más influyentes y ricas de Turquía, con una larga trayectoria en el mundo empresarial. Se le describe como un hombre inteligente, culto y con un gran sentido del humor. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, su nombre es conocido en los círculos sociales de la alta sociedad turca. Se ha visto a la pareja en varios eventos sociales, mostrando una gran complicidad y naturalidad, lo que alimenta aún más los rumores de su relación. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado oficialmente su romance. La reacción de los fans de Hande y Kerem, como era de esperarse, ha sido diversa y apasionada. Existe un grupo de seguidores que apoyan incondicionalmente a Hande y le desean lo mejor en su nueva relación, argumentando que tiene derecho a ser feliz y a encontrar el amor donde lo busque. Estos fans celebran su valentía para seguir adelante y no quedarse anclada en el pasado. Por otro lado, existe un sector de fanáticos que todavía mantienen la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem. Estos seguidores analizan cada publicación en redes sociales, buscando pistas o señales que indiquen que el amor entre los dos actores aún persiste. Incluso algunos han llegado a criticar duramente a Hakan Sabank, considerándolo un intruso en la relación de Hande y Kerem. La situación ha generado un debate intenso en las redes sociales, con hashtags como @Hande Kerem Forever y @Hande New Love Trending siendo tendencia a nivel mundial. Los fans se han organizado en grupos y comunidades donde comparten sus opiniones, teorías y esperanzas sobre el futuro amoroso de Hande. La pasión y el fervor de los seguidores demuestran el gran impacto que tuvo la relación de Hande y Kerem en el público y cómo su historia de amor se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Más allá del chisme y el drama, este escándalo amoroso también nos invita a reflexionar sobre la presión mediática que sufren las celebridades y la dificultad de mantener relaciones personales en el ojo público. Hande y Kerem, al ser dos de los actores más populares de Turquía, siempre han estado bajo el escrutinio de la prensa y los fans. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada en detalle.
Esta constante exposición puede ser abrumadora y generar tensiones en la relación. Además, la industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente, donde las agendas de trabajo suelen ser incompatibles y los compromisos profesionales pueden interferir en la vida personal. Es posible que las diferencias en sus carreras y sus ambiciones profesionales hayan contribuido al deterioro de la relación entre Ande y Kerem. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el set de grabación, pero también puede desvanecerse bajo el peso de la fama y las presiones mediáticas. Lo importante es que ambos actores puedan seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales, y encontrar la felicidad donde la busquen. Y ahora, ampliando un poco más sobre las series turcas que exploran el tema del amor, me gustaría mencionar Erkenci Kuş. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit. Erkenci Kuş es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos que te harán suspirar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y la trama te atrapa desde el primer capítulo. Además, la serie destaca por su ambientación en Estambul, mostrando la belleza y el encanto de la ciudad. Los personajes son entrañables y la historia te transmite un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y luchar por el amor. Erkenci Kuş es una excelente opción para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida, con un toque de magia y fantasía. Para concluir mi seriéfilos turcos, les dejo con esta reflexión: el amor es un viaje lleno de altibajos, de momentos felices y tristes, de encuentros y desencuentros. Lo importante es aprender de cada experiencia, mantener la esperanza y nunca dejar de creer en la magia del amor. Y recuerden, la vida es una telenovela turca en constante evolución. En fin, mis seriéfilos turcos, este es el chisme que les tenía preparado para hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del amor y el desamor en las series turcas. Recuerden que el corazón es un campo de batalla donde a veces se gana y a veces se pierde, pero lo importante es nunca dejar de luchar por la felicidad. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos hablado del escándalo de Hande Erçel y su nuevo galán, de la historia de amor con Kerem Bürsin, y de algunas series turcas que han explorado el tema del amor con maestría, como Aşk Memnu, Medcezir, Muhteşem YZYL y Erkenci Kuş. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo este culebrón, si creen que Hande y Kerem algún día volverán, y cuál es su serie turca favorita sobre el amor. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.